Sí, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Les invito a que se pongan de pie. Vamos a estar dando inicio a este servicio de alabanza al Señor. ¿Cuántos vienen agradecidos con Dios en este día? Amén. Damos gracias al Señor por cada una de sus bendiciones. Le voy a invitar que así de pie abra su Biblia en el Salmo capítulo 100 y así comenzamos este servicio de alabanza al Señor. Bienvenidos sean cada uno de ustedes. También damos la bienvenida a cada persona que nos acompaña a través de esta transmisión. Dios le bendiga, quédese con nosotros y vamos a alabar juntos al Señor. Salmo capítulo 100, me indica con un amén cuando lo tenga listo. Dice así la palabra del Señor: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Así es de que, hermanos, vamos a comenzar dándole gracias al Señor. Amén. Te damos gracias, mi Dios, en esta hora por la bendición, Señor, de que hoy día, mi Dios, tenemos salud, de que este día, Señor, tenemos vida y podemos estar, Señor, aquí en este lugar, en tu casa, para alabar y para bendecir tu nombre. Nos reunimos, Señor, con el propósito de exaltarte y de adorarte. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Ya estamos aquí, Señor, y disponemos nuestro corazón para darte toda la gloria y toda la honra. Bendice a cada uno, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande. Que tu poder, Señor, obre en cada uno, sanando toda enfermedad, mi Dios, obrando, Señor, de una manera sobrenatural, llenando las vidas, Señor, y que sea tu Espíritu Santo que se manifieste con poder en medio de nosotros. Te damos gracias, Señor, a ti sea la gloria y la honra hoy y siempre, y todos decimos amén. Y vamos a alabar al Señor, hermano, con esa alegría, con ese gozo, cantándole amén y dándole la gloria al Señor Jesús, porque Él merece todo el honor. Y el nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús
poderoso es nuestro Dios. Adore el hermano. Nuestro Dios y Rey, Creador de todo es Él. Fuiste luz y esplendor, las tinieblas huyen hoy. Puertas
nombre como el nombre de nuestro Señor. Poderoso es nuestro Dios, su poder es grande, incomparable, inescrutable, hermano, infinito. Por eso dice la palabra del Señor que si tuviéramos un poquito de fe, como del tamaño de un grano de mostaza, grandes cosas haríamos en el nombre del Señor. ¿Cuántos de ustedes tienen fe en este día? ¿Por qué no voltea con el que está a su lado, hermano, y dígale: hermano, bienvenido, Dios te bendiga? Aleluya, levanta el ánimo y ten fe, porque Dios hace grandes maravillas en medio de tu pueblo. Y si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña:
fe mueve la mano de Dios, Sí, fe en sí. su palabra viva. Ahora somos libres para alabar al Señor, hermano. Ahora sí, libre soy, decía el canto. Ahora sí, salvo soy. Ahora siento el poder de la presencia de Dios. Abra su corazón para que pueda sentir ese poder de la presencia del Señor de una manera tan, hermano, Sí. especial, que usted no querrá irse de este lugar, sino querrá seguir sintiendo esa presencia del Señor que ya está en medio de nosotros. Solo basta creer, solo basta abrir nuestro corazón. Decía el canto, el poder de Dios se mueve en medio de la alabanza. Entonces vamos a alabar al Señor. Vamos así a estar orando por las ofrendas y le invito para que cierre sus ojos y hagamos una oración al Señor dándole gracias y poniendo estas ofrendas en las manos del Señor. Y le voy a pedir a mi hermano Víctor que nos dirija en esta oración. Amén. Así podemos pasar y traer nuestras ofrendas al folín. Señor, te damos gloria a Jesús. Aleluya, te exaltamos, Señor. Tan hermoso eres Jesús. Son tus palabras, es tu amor.
elevamos nuestra voz. Por eso, Señor, palmeamos. Por eso, Señor, cantamos. Con una corona de espinas te hiciste rey, el rey de nuestra vida. Oh, Señor bendito, te exaltamos. Recibe la gloria, Señor. Recibe la honra, mi Cristo, bendito eres. Padre, aleluya. Te adoramos, Te damos te exaltamos. gloria, Dios. Te Cántale al damos Señor, gloria. hermano, en esta hora, con todas Te tus adoramos fuerzas, y te damos la gloria. y dale la gloria porque Él lo merece. Aleluya. Mi Cristo, Sí, Señor. mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas
y que tu corazón proclame su grandeza en esta hora. Cuán Porque grande es nuestro Dios. Te adoramos, Señor. Sí, Jesús. Cántale cuán grande es Dios. Todos lo verán. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Todos lo Aleluya, Señor. Grande es nuestro Dios. Dele palmas al Señor, hermano. Que su corazón entone. Siempre levante, hermano, esa alabanza al Señor. Porque Él es digno de nuestra adoración, de nuestra entrega total, hermano. De nuestra rendición. En esta hora adore al Señor con todo su corazón. Amén. Que el Señor nos hable a través de su palabra una vez. Gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Qué bueno que está aquí en la casa de Dios. ¿Qué le parece si antes de iniciar la prédica vamos a orar por nosotros mismos, hermanos? De hecho, cuando iniciemos una oración a favor de alguien, primero debemos de orar a favor de nosotros mismos, porque es normal y es natural que pidamos por los demás, por conocidos, desconocidos, amigos, enemigos, necesidades, pero la principal necesidad está en nosotros mismos, hermanos. Padre, en esta hora te queremos dar gracias primeramente por la vida, por la salud. Gracias, Señor, por todo lo bueno que has sido con nosotros hasta este día. En esta hora te queremos pedir que nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, Señor, nuestras ideas se pongan en orden, Señor, y podamos aprender, comprender, que se siembre en buena tierra tu palabra en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro ser. Cada vez que tu palabra es predicada, Señor, tiene como propósito que se edifique nuestra vida, y deseamos que se edifique una vez más en esta hora. Cualquier tipo de cansancio, de ansiedad, de preocupación, de estrés, Señor, cualquier pensamiento de angustia, de cansancio, Señor, que no sea parte de este tiempo, sino que sea un momento entre tú y nosotros por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarlo, hermano, que abra su Biblia junto conmigo y me acompañe en el libro de los Salmos,
capítulo 46. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 3. Cuando lo tenga, indíquemelo con un amén, por favor. De igual manera ya se lo pusieron aquí en la pantalla. Libro de los Salmos, capítulo 46, del 1 al 3. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Siéntese, por favor, hermano. Esta semana yo quisiera continuar con esta segunda prédica, este segundo mensaje. La semana pasada hablábamos del tema un Dios que restituye, o el Dios de la restitución, y hablábamos cómo es que la palabra restitución tiene que ver con recuperación, tiene que ver con volver a tomar eso que por diferentes causas en nuestro caminar con Dios se olvida, se pierde accidentalmente, se abandona. Y precisamente hablábamos de tantas cosas que en la vida cristiana aprendemos a recibir de parte de Dios, pero por alguna razón suelen no cristalizarse, se quedan a medio camino. Y hablábamos como el pueblo de Dios, la razón de ellos era su idolatría, su desobediencia, pero como la esperanza de Dios de decirles: se los voy a devolver. Ellos se dieron cuenta que en realidad entre Dios y ellos, Dios no guarda rencores y que Dios es un Dios de oportunidades. Esta semana, hermano, yo quisiera dar continuidad a estos mensajes que le he puesto precisamente por título el día de ahora: el Dios que fortalece, o el Dios que da fuerzas. ¿Quién ha escuchado hablar del Salmo 46? Levante su mano. Algo que a mí me atrae mucho cuando leo la Biblia es poder conocer para quién fue dicho, quién lo dijo, en dónde se encontraban, en qué circunstancias, por qué. Porque eso nos enseña a conocer más el contexto de la Biblia, y a su vez nos alimentamos mejor de lo que Dios nos quiere decir a través de la palabra, a su voluntad para con nosotros. Y algo que, una de las cosas que en lo particular, hermanos, más me gusta recitar en mi relación con Dios es el Salmo 46. Porque este salmo, su contexto, su trasfondo histórico, se dice que hay dos pensamientos. Uno dicen que lo escribió David, pero yo me inclino más a que lo escribieron los hijos de Coré. Era un selá, era una canción que había sido compuesta por algunos salmistas, que ellos básicamente escribían y cantaban o componían canciones de acuerdo a la circunstancia. Algunas ocasiones David compuso salmos mirando a las montañas y decía: alzaré mis ojos a los montes. En realidad era una canción, hermano. En otra ocasión tal vez se inspiró mirando a una ovejita o trayendo a la memoria una oveja, y escribe el Salmo 23. El Salmo 46 es prácticamente algo similar a ello, pero este salmo en particular tiene algo peculiar a muchos otros salmos, y es que este salmo fue la composición de lo que se le conoce los hijos de Coré, unos hombres muy conocidos en la Biblia por sus cánticos que fueron escritos. Que estos salmistas, estos levitas, se dice que escribían canciones a favor del pueblo de Dios. Este salmo en particular se lo escribieron a los guerreros, a los soldados, se lo escribieron al ejército de Dios. Es interesante que cada vez que el ejército de Dios salía a pelear, los salmistas les habían enseñado este canto. Cuando usted lee en la Biblia el Salmo 46 y dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, quiero que figure junto conmigo para poder adentrarnos al mensaje. Los hijos de Coré le dicen al pueblo de Dios, al ejército de Dios: cuando vayan a la batalla, cuando vayan a pelear, este es un salmo que Dios nos ha dado
para que nosotros se lo compartamos a ustedes y ustedes lo canten, lo recuerden, lo guarden en su corazón cada vez que salgan a la batalla. Algo que caracterizaba al pueblo de Dios en los tiempos de la batalla, hermano, como a cualquier otro ejército, es que los ejércitos se medían en fuerzas. En otras palabras, arqueros, escuderos, hombres a pie, etcétera, etcétera. Y los ejércitos, cuando se pasaba lista o entrevista, como solía usarse esa palabra en los tiempos antiguos, se dice que los imperios se conocían por sus fuerzas militares, obviamente. Así que cada vez que un ejército, un país, una nación decía Egipto, lo primero que se les venía a la mente eran las grandezas de Egipto en relación a sus fuerzas. Y algo que llama la atención en la Biblia es que cuando se menciona a Israel, a los judíos, a los hebreos, al pueblo de Dios en la batalla, me ha tocado conversar con personas que tienen la impresión que el ejército de Dios eran miles de soldados. Sorpréndase, hermano. En realidad, bíblicamente, el pueblo de Dios, conforme a las naciones vecinas, su ejército no era grande, no lo era, así como hoy. Qué paradójico, ¿verdad? Cuando se habla de Israel, históricamente, hoy por hoy, Israel es literalmente la envidia de todas las naciones, y se puede uno llenar la boca históricamente para poder decirlo. Israel es más, de hecho Estados Unidos, lea artículos si puede, le pide a Israel que le fabrique fuerzas aéreas, porque ellos cuentan hoy por hoy con la parte de la milicia más importante de todo el mundo. Por eso es que han sido tan atacados por Gaza y por los árabes y los musulmanes, etcétera, etcétera, y no les hace nada, porque se dice hoy por hoy que Israel cuenta con una tecnología militar tan grande que puede soportar a cualquier gobierno mundialmente hablando. Y esto, hermano, no solo es algo que se ve hoy en las noticias, sino que bíblicamente desde los tiempos antiguos, Israel siempre se ha caracterizado por ser grupos pequeños. Así que cuando se mencionaba al pueblo de Dios que iba a salir a la batalla, quiero que figure junto conmigo. Yo quiero meter primero la parte histórica para que usted y yo podamos comprender nuestra parte en la vida cristiana. Quiero que figure cuando llamaba, por ejemplo, Gedeón, que dice la Biblia que el ángel de Jehová se le aparece y le dice, ve y pelea contra los madianitas. Y al último se queda con unos cientos. Quiero que figure junto conmigo cuando estaba el ejército de Dios, los escuadrones de Jehová y los filisteos de montaña a montaña, de monte a monte. Y luego los filisteos decían, mándenme uno, se paraba Sansón, ¿verdad? Y dice la Biblia que todo el pueblo de Dios estaba atemorizado. Goliat, perdón, gracias. Figúrese, eran los filisteos en realidad, los Goliat. Así que figúrese junto conmigo cómo eran los enemigos de Dios en el Antiguo Testamento. Eran prácticamente, en cuestión de fuerza, eran más poderosos. El pueblo de Dios prácticamente, estadísticamente hablando, en cuestión de fuerza, de medir fuerzas, muy pocas veces se registra a través de los escritores que tenían muchos ejércitos, o muchos soldados, o legiones. Siempre se caracterizaron por ser pocos. Entonces, los salmistas tomaron este salmo. Y quiero que figure cuando Dios levantaba a los jueces, en los tiempos de los jueces, que eran oprimidos por los enemigos, y luego se levantaba un juez, un líder, y decía, vamos a ser libres de parte de Dios. Y luego agarraba un puño, unos cuantos. Y los enemigos de Dios, los enemigos de Israel, hermano, generalmente esos sí eran fuerzas, eran miles. Así que cuando observe junto conmigo, imagínese junto conmigo, se iban a los lugares de pelea. Imagínense las fuerzas enemigas, miles de miles. Y luego el pueblo de Dios, estadísticamente hablando, no eran, podían ser 4 contra 1, o 4 sobre 1, o 5 sobre 1. En otras ocasiones eran 10 sobre 1. ¿Sabe a lo que me refiero cuando digo 10 sobre 1? Que de cada soldado de Israel había 10 enemigos. Así que los salmistas le dijeron al pueblo de Dios, canten este canto.
Y sabe, tiene mucho sentido este canto, porque este canto es la representación de que en la vida entre ellos y Dios, en la comunión entre ellos y Dios, ellos tenían que saber que generalmente, humanamente hablando, estaban en desventaja, pero que cuando salían a defender, a pelear, a conquistar, a obtener, a tomar, ¿qué cree? En realidad, aunque ellos se vieran para atrás y no eran muchos en fuerza, estadísticamente hablando en contra de sus enemigos, espiritualmente hablando tenían el favor de Dios para poder lograrlo. ¿Se puede imaginar cuántas veces las naciones enemigas no se pudieron burlar, no se pudieron jactar de decir, ¿qué nos va a hacer Israel? Estos puñados. De hecho, cuando sale Faraón en deseo de venganza, en deseo de dolor en su corazón porque muere su hijo primogénito y va en contra del pueblo de Dios rumbo al Jordán, hermano. Él pensaba que los iba a derribar, por eso fue por ellos, pensó que los iba a exterminar. Y cómo es que ese pueblo esclavo hebreo, que no eran soldados de hecho, cómo la fuerza de Dios espiritualmente hablando se manifiesta y viene ese torbellino de fuego. Y cómo entran por el mar y se caen las aguas una vez más. Y a raíz de ese evento, cuando entran a Jericó, porque fueron 40 años, cuando entran a Jericó y pisan las faldas a la entrada de Canaán, por eso es que cuando llegaron los espías a la casa de aquella mujer ramera, les dijeron, ¿qué creen? Aquí todos temen al ejército de ustedes. Yo quiero figurar ellos así como que, ¿cuál ejército? Solo venimos por la promesa de Dios. Porque ya se había corrido el rumor que la fuerza de Dios estaba sobre el ejército de Dios. El poder de Dios, el poderío de Dios estaba sobre Dios. ¿Sabe? Cuando llevamos este panorama a la vida cristiana, a nuestro día a día, yo quiero hacer la pregunta muy, muy seria, hermano. No me la conteste, esa reflexión. Pero ¿quiénes han llegado a pensar que en la vida cristiana los más o los que tenemos menos ventajas somos los cristianos? ¿Quiénes lo han pensado? Pues que un cristiano no puede transear. No, es que un cristiano tiene que decir la verdad. No, es que el cristiano no se las puede devolver igual. Y humana, lógica y racionalmente hablando, sí se crea cierta especie de desventaja emocionalmente hablando. Yo no puedo ser como los demás y tiene toda la razón. No es que no pueda, es que no está bien. Ya tenemos una nueva naturaleza. Al punto que en la vida cristiana sí se llega a pensar, hermano, que muchas de las cosas que pudieran cambiar o mejorar o avanzar es precisamente porque no tenemos la misma fuerza que tienen los demás. Ese pensamiento es natural porque somos humanos. Es algo muy normal que le sucede a cualquier creyente, pero para eso es la palabra de Dios. Para sembrar en nosotros, enseñarnos a través del mundo espiritual, a través de la voluntad de Dios, qué es lo que en realidad Dios le dice a sus hijos cuando le dice, yo soy el Dios que te fortalece. Yo soy el Dios que te da la fuerza. Quiero figurar y me vuelvo al Salmo 46, salir el ejército de Dios. Y algo que caracterizaba la batalla es que cuando marchaban tenían un paso, pa, 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 o golpeaban sus escudos con sus espadas, con sus lanzas, pa, pa. Entonces, ese sonido era algo inquietante, era algo perturbador. Y quiero que se imagine al pueblo de Dios en muchas de las ocasiones saliendo a la batalla, luego saber que el sonido de ellos no tenía la misma fuerza que el del enemigo. O sea que en otras palabras, no había probabilidades de ganar. Pero salían cantando y diciendo, nuestra ayuda, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en tiempos de angustia. Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra. Eso era prácticamente, se escucha figurativo, pero en cierta manera era literal, porque cada vez que los soldados golpeaban,
sabían que se estremecía la tierra. Y luego seguían diciendo, y las montañas se hundan en el fondo del mar, porque a veces cuando salían a las batallas, eran tantas las multitudes de soldados enemigos que ellos los veían como montañas. En otras palabras, venían sobre de ellos. Aunque rujan y se encrespen sus aguas, y ante su furia retiemblen los montes. Era una manera de decir, yo sé que estoy en batalla. Yo sé que no tengo la misma fuerza que los demás. Es más, yo sé que tengo desventajas. Pero yo sé que Dios es mi fuerza, Dios es mi fortaleza. Esa parte, hermano, mira qué importante es en la vida cristiana saber que Dios es nuestra fortaleza, que Dios es nuestra fuerza. Es muy importante. Porque cuando hablamos de la fortaleza de Dios, de la fuerza de Dios, estamos hablando del elemento, del volumen, del peso, del grosor que se necesita para hacer las cosas. La fe es un ingrediente invisible que no se ve, pero ahí está. ¿Pero qué cree? La fortaleza o la fuerza representa la acción de todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso dijo el apóstol Santiago, la fe sin obras es muerta. O sea, en otras palabras, puedes tener mucha fe, pero estás tan débil que no vas a moverte, no la vas a hacer. Entonces, cuando hablamos de que Dios es nuestra fortaleza, Dios es el que nos fortalece, yo traje a manera de pregunta, no sé, bueno, preocúpese mejor, ya no se preocupe, ¿verdad? Porque después los hermanos en las clases me agarran y dicen, el pastor dice que no nos preocupemos, pero se avienta 1 hora. No, sí, preocúpese. ¿Por qué Dios nos quiere fortalecer? Es la pregunta de esta tarde. ¿Por qué Dios nos quiere fortalecer? Porque a pesar del día a día, de la parte de la relación entre nosotros y la vida, la familia, Dios, nosotros mismos, ¿por qué Dios nos quiere fortalecer? ¿Sabe que esto es algo bien interesante? Porque si algo vemos a nuestro alrededor, hermano, y yo no sé usted, yo le voy a compartir mi experiencia y usted juzgará. Hoy en día vemos a la gente muy cansada. ¿Sí lo ha notado? Yo no sé con quién se relacione usted, pero hoy en día vemos a la gente cansada emocionalmente, la gente cansada literalmente, la gente cansada espiritualmente. Y en cierta manera hay mucha razón en ello. Vivimos en una sociedad muy acelerada, hay mucha competencia, los negocios se cansan ante la competencia. A veces hay mucha competencia en los trabajos, los empleados tienen que hacer más. Hay mucha competencia a través de la envidia, a través del egoísmo y de tal manera que espiritual, mental o emocional y físicamente, sí hay muchas personas cansadas a nuestro alrededor. ¿Quién ha visto a esas personas que parecen, decimos los mexicanos, pirinolas? Usted dice que este no se cansa. ¿Sí los ve? ¿Este qué? ¿Un tal USB que lo conecten, verdad? Dirían algunos. Porque los ve que no paran. Y luego los ve contentos. Y los ve que pareciera ser que se fue de vacaciones a Cancún a la medianoche y luego se regresó y llegó fortalecido. Uno dice, pues ¿cuántas horas durmió este cuate, verdad? Lo que pasa es que de alguna manera en la vida cristiana sí es verdad. Cuando uno aprende a ver a Dios como su fortaleza, como su fuerza, créame, hermano, lo que le voy a decir a través de la palabra de Dios, se vive diferente. Hay gente que está cansada mentalmente, ya no quiere, su mente, su cuerpo dice sí, pero su mente dice no, o viceversa, su mente dice sí, pero ya su cuerpo dice no. Hay gente que de alguna manera experimenta un cansancio diario que dice, ¿a poco ya se acabó el fin de semana? ¿A qué horas? Que uno dice, ¿por qué? Este mensaje tiene como propósito encontrar por qué Dios nos quiere fortalecer. ¿Por qué Dios ve a sus hijos principalmente y nos dice a nosotros, su iglesia, a sus hijos, yo te quiero fortalecer? Yo quiero que cuando estés en el día a día, en el valdevá de la vida, sepas que yo te fortalezco. Sepas que cuando vienen las tormentas, yo te fortalezco. Sepas que cuando vienen las necesidades, yo te fortalezco.
sepas que cuando vienen las carencias, las circunstancias, los retos, cuando vienen las traiciones, el volver a empezar, yo te fortalezco. Y esa parte, hermano, es muy importante en la relación con Dios. Porque si nosotros logramos comprender esa parte, vamos a crecer en madurez. Y es cierto, van a venir las cosas ausentes, presentes, directas, indirectas, pero vamos a poder ver a Dios como nuestra fuente de fuerza, nuestra fuente de fortaleza. ¿Y qué crees? Nos vamos a levantar en la mañana siguiente y vamos a decir, Dios está conmigo, Él es mi fuerza y mi fortaleza y mi esperanza, y lo vuelvo a intentar. Vas a secarte tus lágrimas, metafórica o literalmente, y vas a decir, ni modo, sucedió lo que tenía que suceder, pero yo no me detengo porque Dios es mi fuerza, Dios es mi fortaleza. Posiblemente van a venir cosas inesperadas a tu vida o que ya llegaron y te vas a sacudir los pies y vas a decir, ni modo, me pongo de pie porque tengo que continuar a donde Dios me quiere llevar. Esa mentalidad, viera qué importante es en la relación con Dios. Así que, ¿por qué Dios nos quiere fortalecer? En primer lugar, Dios nos quiere fortalecer porque sabe que aún nos queda camino por recorrer. Hay gente que en la vida cristiana se cansa, hermano. Y es entendible. Es entendible. Desde la perspectiva que no somos robots. Desde la perspectiva que no somos ni de acero ni de hule. Somos de carne y hueso. Y hay gente que en la vida cristiana se cansa. Yo recuerdo cuando los muchachos en su experiencia, en su inmadurez, me decían, es que ya me cansé de orar. Así me decían. Yo les decía, ¿cuánto tienes orando? Una semana. Bueno, llegaban otros y me decían, es que ya me cansé de esperar. ¿Cuánto tiempo tienes esperando? 3 meses que Dios me mande una novia. No, es en serio, hermano. Yo decía, 3 meses. Es que ya me cansé. Y era una frase muy célebre, que conforme fui madurando y fui creciendo en la fe, me di cuenta que no era nomás en los jóvenes. También le pasa a los adultos. Lo que pasa es que los adultos la despistamos más. No decimos a veces eso. Nosotros nos desquitamos de otra manera nuestro cansancio. En la Biblia hay un hombre llamado Elías, que dice la Biblia que después de una gran victoria, de haber dado cuello literal a 450 profetas de Baal, uno por uno, one by one. Dice la Biblia que conocemos esa historia. Llega el mensajero de aquella reina, de aquella mujer, y le dice, mañana a estas horas así te va a suceder como te sucedió a ellos. Este hombre sale, conocemos la historia, se va a un monte, a un enebro, y en ese enebro empieza a hablar con Dios y le dice a Dios, yo no soy mejor que mis padres. ¿Sabe por qué usó la frase yo no soy mejor que mis padres? Porque para los judíos, bíblicamente, ellos aprenden que los hijos debemos de ser mejor que los padres, los tenemos que superar. No para ser mejor que ellos en el contexto de que mi papá ya no sabe, sino que la bendición de Dios, bíblicamente hablando, los padres le formaban la plataforma a los hijos y los hijos aumentaban en todo lo que los papás tenían. Por eso cuando este hombre dijo, yo no soy mejor que mis padres, dio a entender, yo he fracasado. Y yo quiero figurarme a un Elías, hermano. No lo voy a tildar de depresivo y traumático. No, fue un hombre de Dios que Dios lo usó, pero que su carnalidad, como la de cualquier otro creyente, ahí estuvo presente. Se cansó. Y cuando le dice al Señor, no soy yo mejor que mis padres, dice la que se queda a dormir. Viene un animal, un ave del cielo, un cuervo, lo alimenta. Y luego posteriormente se levanta. Ya conocemos algunos esa historia, pero la parte clave es cuando Dios le habla y le dice la siguiente frase. Elías debía fortalecerse porque aún le faltaba camino por recorrer. Tú no te puedes cansar en donde estás ahorita. Es que usted no sabe lo que yo voy cargando, pastor.
Usted no sabe las lágrimas que he derramado, la impotencia, las veces que lo he intentado. Usted no sabe, pastor, lo que yo estoy viendo. Tienes toda la razón, no lo sé. Pero lo que yo sí sé es que hay un Dios que fortalece y que te dice, no te vas a quedar en esa parte de tu vida. No te vas a quedar en esa situación de tu corazón. Ahí no se acaba todo. Ahí no se termina todo. Largo camino tienes que continuar todavía. Mira, hermano mío, es natural que en la vida cristiana en ocasiones quisiéramos sinceramente poner un sign como le hacen los negocios, ¿verdad? Vuelvo en 15 minutos. Que cómo me caen gordo que lo hagan. Yo voy con el tiempo medido y luego vuelvo en 15 minutos y doy el paro cardíaco. Quisiéramos que a veces en la vida cristiana pudiéramos poner un sign que dijera, Señor, vuelvo en 15 minutos. Pero ¿qué crees? El Señor dice no. Él dice, te tienes que poner de pie. Yo soy tu fortaleza, yo soy tu proveedor. Yo soy el que levanta tus pies y te hace danzar como la sierva, saltar como el ciervo. Yo soy el Dios que alimenta tu corazón, te vuelve a fortalecer y en el estado en el que te encuentras, ahí no se acaba todo. Tienes que continuar. ¿Por qué tengo que continuar? Porque continuar significa llegar a donde Dios quiere que lleguemos para que obtengamos la bendición que Él quiere que nosotros obtengamos. Que nos demos cuenta que en la vida cristiana no existen fallas. En la vida cristiana no existen fallas como le sucede a los vehículos. Que sale en la noticia, todos los vehículos del 2015 vengan hacia la agencia. No. En la vida cristiana, después de 5, 10 años, 20 años en el Evangelio, no salen fallas. Dios cada día nos puede fortalecer, nos puede dar de su fuerza y podemos mantener el mismo ánimo, la misma carisma, la misma gracia, la misma actitud, porque nuestra fuerza depende de Dios. ¿Por qué Dios nos quiere fortalecer? Porque las tentaciones son fuertes cada día. ¿Sabía usted que las tentaciones es una parte en la vida cristiana que no solo sabemos que son malas? Las tentaciones son como el veneno, hermano. Sabemos que está mal, pero pues nos gusta de repente, ¿verdad? Lo interesante de las tentaciones es que las tentaciones, después de que, desde una perspectiva anatómica como pecado, nos deja barridos, avergonzados y nos debilita y hace un montón de cosas, pagamos consecuencias, a veces nos publica nuestro pecado. Lo interesante de las tentaciones es que las tentaciones sí producen algo dañino en la relación con Dios. Y es que las tentaciones es como una especie de herida interna que no sana. Es como una especie de hemorragia. Una persona que sufre una hemorragia interna puede todavía hacer ciertos movimientos, todavía no se muere, no se nota su herida porque está por dentro, pero todavía probablemente puede tener vida. Y una de las cosas que tienen las tentaciones, que cada día, hoy por hoy, son más poderosas, más fuertes, más atractivas. Yo a veces, una vez le contaba a un grupo de jóvenes en mis años, yo como me acuerdo que mis amigos, cuando se encontraban, no que se lo encontraban en el piso, cuando lo llevaban a la escuela, hermano, llevaban un Playboy a la escuela, todos estaban vueltos locos. Porque ellos decían, ¿vieras cómo batallé para conseguir esta revista? Porque es cierto, el pecado, las tentaciones, muchos años atrás, no estaban al alcance como ahora. Ahora han tomado una fuerza que los jóvenes, los adolescentes, las plataformas, el streaming, lo que hay en las televisiones, sales a cierto lugar, la tentación prácticamente está ahí de una manera tan fuerte que ya hasta el más feo puede tener 2 mujeres. Que hasta el que alguien dijera, este ni gratis se lo llevan, hay un roto para un descosido. Que lo que dirían los muchachos, no, pastor, yo estoy muy lejos de cometer esos pecados. Mira, el diablo te los trae en Uber.
Porque las tentaciones son muy fuertes. ¿Y qué cree, hermano mío? Aun cuando las tentaciones tienen esa fuerza, tienen esa gravedad, la Biblia enseña en la carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que la podamos soportar. En otras palabras, ¿sabes cómo se siente, cómo llega la fuerza en medio de la tentación? Con más fuerza de parte de Dios. La tentación tiene una gran fuerza que atrae, se degusta. A unos hasta les sudan las manos, otros hasta se les hace agua a la boca, otros tiemblan literal. Pero cuando recurrimos a la fortaleza de Dios, mira, esta carne se somete a la voluntad de Dios. Esta carne se le puede decir no. Y sí se pueden vencer las tentaciones, hermano. Porque para eso Dios nos ha dado su fortaleza y su fuerza. Hermano mío, sinceramente, el hombre a como vive en la actualidad, por sus propias fuerzas no se pueden vencer las tentaciones. Es una mentira. Por sus propias fuerzas, a como se vive la vida de hoy en día, no se pueden vencer las tentaciones. De hecho, nunca se han podido vencer, porque las tentaciones desde una perspectiva espiritual solo se pueden resolver a través de la fuerza de Dios. Con este tipo de vida que vivimos en la sociedad, menos. Pero cuando nosotros vemos que Dios es nuestra fuerza, nosotros podemos huir, podemos correr, podemos alejarnos, podemos decir no. Podemos darnos la media vuelta y decir, prefiero mantenerme limpio delante de Dios. Y ese pensamiento y esa decisión no viene sino más que solamente a través de la fuerza de Dios para poder renunciar a lo que un día posiblemente practicamos. De ahí viene, hermano mío, sí se puede. Mira, hoy en día las iglesias, lo digo tajante y abiertamente, no quieren hablar de tentaciones porque saben que dentro de los creyentes hay un mundo y un montón de tentaciones que nos enfrentamos y que muchos de ellos día a día están más del lado de las tentaciones que de las victorias. Y por eso no se habla. Por eso no hablamos de las tentaciones de los pastores o los predicadores. Tengo que incluirme, no porque no lo haga, porque soy predicador y pastor. Porque no queremos decir lo que ya sabemos. Pero a pesar de que las tentaciones están ahí día a día y cada día toman más fuerza y cada día son más notorias, no pierda de vista que para eso Dios también nos fortalece. 3. ¿Por qué Dios nos quiere fortalecer? Porque Él conoce nuestros temores. Cuando hablo de temores, hablo de miedos. Los cristianos tienen miedos, no deberíamos, pero prácticamente sí hay temores. Y yo he explicado en diversas ocasiones que están los temores o los miedos pasivos y los miedos activos. Los miedos activos es como cuando sale una cucaracha y todos saltan, ¿verdad? Un día estábamos hace tiempo, mucho tiempo atrás, estábamos en la casa y Lupita, ahí voy, ¿qué pasó? Pues yo pensé que había pasado uno de los niños. Una cucaracha. Le digo, ¿ya se murió o qué? De un paro cardíaco, la mataste con el grito, le dije. La mataste. Porque los miedos existen. Los miedos ahí están. Los miedos son parte del día a día. Y el Hijo de Dios debe de aprender a cómo sobrellevar, cómo vencer, cómo avanzar sobre los miedos que nos enfrentamos en el día a día. ¿Sabe usted que sí hay cristianos, hermanos, que los miedos los han detenido y los han estacionado y no han podido pasar de esa parte de su vida por esos miedos? Hay cristianos que tienen miedo a quedarse sin trabajo y por eso los agarran como trapos en los trabajos. Y es cierto, hermano. Hay cristianos que tienen miedo a enfermarse y por eso prefieren recurrir más a la medicina que a la oración y a la fe. Hay cristianos que, la verdad, hermano, tienen miedo que sus hijos se van de la casa, por eso los complacen en todo.
Porque ya nomás le dijo, le avienta la mirada de que me voy. Ay, hijito mío, mi rey. El pelado de 30 años, ¿verdad? Hay mujeres u hombres que le tienen miedo a sus parejas, que los dejen o las dejen. Y no les importa que su relación con Dios, sus valores bíblicos, sus principios cristianos se antepongan por miedo a quedar solos. Le digo una cosa, hermano, y le puedo seguir la lista, pero le digo una cosa. Hay una promesa en la Biblia que Dios le hizo a su pueblo. Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, o sea, en otras palabras, te daré las fuerzas para que tu fuerza sea más grande que tu miedo, porque hay gente que piensa que los miedos desaparecen, hermano. Ese es un término mal equivocado. Los miedos no desaparecen. En serio, he leído artículos, he platicado con psicólogos y cristianos desde la perspectiva miedo como temor, como emoción. En realidad los miedos siempre están ahí porque son parte de nuestra naturaleza. Pero la diferencia es cuando la presencia de Dios está sobre el miedo y el miedo ya no tiene partida, ya no encaja, ya no está superándonos, ya no está posesionándonos, ya no nos está manipulando. Está el miedo ahí, pero ya no nos manipula. ¿Por qué? Porque es mayor la fuerza de Dios sobre el creyente. Y si algo es la fuerza de Dios sobre el creyente, es la presencia de Dios en la vida de nosotros. Mira, el miedo es como una presencia, te lo voy a interpretar de esta manera. Es como una presencia. Oiga, como cuando pasa todos los días, ¿verdad? Que hay una patrulla estacionada con la torreta prendida ahí. ¿Y qué hacen todos? Bueno, ¿qué hacemos? Bien cristianos, ¿verdad? Nos ponemos el cinturón, le bajamos al volumen de la música, nos regañamos a los niños, sonreímos, porque el miedo no anda en burro. ¿Pero qué cree? Pasamos por ahí y no hay nadie arriba. ¿A quién le ha pasado eso? Qué cómico, ¿verdad? Y uno dice, nadie hay nadie. Así es el miedo. Ahí está. Pero no hay nadie. Pero ahí está. Y por eso cuando Jehová le dio la promesa al pueblo de Israel, yo te fortaleceré, no iba a borrar a los enemigos. No crea que las masas de las legiones de los enemigos iban a desaparecer y se iban a desfragmentar o a desvanecer como las películas, ¿verdad? Se los lleva el viento. No, ahí iban a estar, con la diferencia que en su interior el respaldo de Dios, la presencia de Dios sería más fuerte a pesar de lo que sus ojos miraran. Por eso cuando aquel hombre llamado Eliseo se despierta y le dice el siervo, oyes, ¿ya te diste cuenta cuántos están acá afuera? Porque sus ojos solo veían millares, dice que rodearon. Oiga, como cuando de repente se ven las películas, ¿verdad? Que andan como 1000 policías detrás de un solo chícharo. Y uno dice, pues ¿para qué tantos? Bueno, es que hay que ponerle crema a los tacos. También en los tiempos bíblicos les ponían cremas a los tacos. Para poder ir por Eliseo tuvieron que mandar una legión. Para poder ir por este hombre, millares de soldados estaban rodeando el perímetro. Yo me quiero figurar a Eliseo despertarse. Oiga, yo no lo voy a hacer como algunos, ¿verdad? Ahí se levantó y se sirvió su taza de café. No, no me gustan esos ejemplos. Yo me quiero figurar a Eliseo, hermano, que se asoma por la ventana. No había cortinas, eso sí. Se va a asomar por ahí y haber dicho, caray. Y de repente se le abren los ojos espirituales para poderle decir al siervo, oro a Dios para que se te abran los ojos espirituales. ¿Cuántos hombres no habrá visto este hombre? De hecho dice la Biblia que eran más los que estaban a favor de Eliseo que los que estaban en contra de Eliseo. Así es la fuerza de Dios. Tú no puedes ver. Quisiéramos que no llegaran esas cartas, ¿verdad? Como las películas, que se regresara el tiempo y el del correo fuera para atrás. Es que uso esos ejemplos porque son el día al día, hermano.
Quisiéramos que abriéramos la cuenta bancaria y ahí se subiera otra vez el dinero. Yo le voy a platicar algo, hermano. ¿Cuántas veces no me ha tocado vivir a mí el momento cuando se me descomponían mis carros? Digo descomponían porque casi no me pasa. Y yo me subía y decía, Señor, que prenda este vehículo. Y le imponía manos y oraba. No crea que yo esperaba que bajara un ángel y abriera el cofre y estuviera ahí moviéndole al motor. No, sinceramente no había nada ni nadie. Y le decía, Señor, por favor, voy a echarlo a andar, que prenda, Señor, que prenda. No, es en serio, hermano. Y luego lo echaba a andar. Manda un mecánico, Señor. No, nadie. Me bajaba de mi carro. Esto es literal, hermano. Y así me iba a trabajar todos los días. No tenía dinero para arreglarlo, pero Dios me daba fuerzas para ir a trabajar. Y esa parte es la que muchos creyentes a veces ignoramos. Creemos que la fuerza de Dios es que Dios te solucione el problema. Pero la fuerza de Dios no necesariamente es la solución de tu problema a tu gusto y a mi necesidad, no. A veces la fuerza de Dios representa otro movimiento diferente que Dios quiere hacer para madurarnos, para fortalecernos. Y yo me acuerdo, hermano, que me iba a pie, literalmente, me iba a pie. Eran millas, hermano, no eran 1 kilómetro, eran millas. Y de repente decía, Señor, que alguien me dé un ray. No, pasaban y me pitaban nomás. ¡Muévete! Y luego de repente vi de lejos un hermano de la iglesia. No es broma, literal, hermano. Se decía, ojalá el hermano me vea. No, se hacían que no me veían. Por semanas. Y yo entendí que la fortaleza de Dios no era necesariamente un milagro. La fortaleza de Dios era que yo ya no tuviera miedos. Que si Dios no me respondía, que si Dios no me contestaba, que si Dios no hacía lo que yo le pedía, no significaba que Dios me había abandonado. ¿Por qué Dios nos quiere fortalecer? Con esto termino. Porque hay propósitos divinos que cumplir. Cuando las personas vienen a la fe, al evangelio, a la vida cristiana, sinceramente, hermanos, se desarrolla una visión bíblica y espiritual muy corta, extremadamente corta. Entiendo que a veces puede ser por el discipulado de la iglesia, otras de las veces es cultural, porque ya lo traemos desde una perspectiva social. Y venimos al evangelio y creemos que es la misma réplica, nomás que ahora con Dios. Y muchas razones. Pero algo que yo detecto en la vida cristiana, en el cristianismo, es que los cristianos, sinceramente, hermano, sí tenemos que trabajar en los propósitos divinos que Dios tiene para nosotros. Y quiero recitar precisamente lo que dice Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto, escrito desde una cárcel. El que comenzó tan buena obra en ustedes y en mí, dijo el apóstol Pablo, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Un propósito tiene que ver, etimológicamente hablando, con un suceso que se planea a futuro. Por eso se llama propósito. Es algo que usted mira hacia enfrente y dice, a esto quiero llegar, esto es a donde voy. Cuando uno viene a la fe, a Cristo, el propósito de Dios al venir a la tierra fue muy claro. La Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque el hombre estábamos fritos. Y Él, cuando vino a la cruz y murió, Él cumplió su propósito. Él venía a humanarse, el verbo hecho carne, a habitar entre nosotros, dice su palabra, a discipular a 12 hombres y un traidor, y a morir en una cruz y resucitar para que así nosotros gocemos de la salvación y que un día resucitemos como primicias de Él. ¿Sabe? La visión del cristiano en relación a este tema es corta. ¿Sabe por qué se lo digo así? Porque de alguna manera el día a día de los cristianos está muy relacionado, muy conectado
como las ondas del mar, como dijo el apóstol Santiago, de hecho, en el capítulo 1. Está muy relacionado. No es común encontrarse cristianos que digan, esto es lo que Dios quiere para mi vida hasta que yo me muera. No es común encontrarse cristianos así. Y si no lo dicen, mucho menos lo practican. No es común encontrarnos cristianos que digan, todavía recuerdo cuando Él me salvó. Yo creo que me quedaba un mes de vida, no que estuviera hospitalizado por la vida que se llevaba. Y todavía recuerdo por qué me salvó. Por eso hago lo que hago. Por eso he dedicado mi vida, no necesariamente ministerialmente hablando, sino que han comprendido que sus dones, sus talentos, que hay un propósito en ellos de parte de Dios. No es común encontrarse cristianos así. El cristiano en promedio así vive. Se levanta, se va a trabajar, regresa, cena, toma el poderoso control remoto o el smartphone, que ya ve que desde el teléfono podemos mover el control. Se avienta su película del día. En nuestro caso nos tomamos nuestro café, otros repetimos, somos más necesarios, y a dormir. Cuando hay tiempo de vacaciones, se sale de vacaciones. Cuando hay Navidad hay que gastar. Cuando hay que pagar impuestos, hay que pagar impuestos. Y se vive una vida, cristianamente hablando, en el propósito de Dios, muy extraña. Porque cuando usted lee los hombres en la Biblia, como en el caso de Pablo, que dice que cae a tierra y dice que recibe la visión, aquel hombre le habla el Señor, Nehemías, y le dice, va a venir un hombre llamado Saulo. Señor, es el que persigue a los cristianos. Sí, pero tengo un propósito para su vida. Pocos cristianos, hermanos, saben cuál es el propósito de Dios para ellos. Vente, hija. ¿Y sabe por qué sucede esto? Porque el propósito divino a cumplir generalmente es muy visible, muy latente, muy fuerte cuando se recién es salvo. Cuando una persona es recién salva, se le conectan muchas ideas. Mi deber es ganarme a mi familia para Cristo. Mi deber es ganarme a mis compañeros de trabajo para Cristo. Mi deber es servir a Dios. Y cuando se es salvo, se conectan muchas ideas espiritualmente hablando. Por eso es que cuando usted lee el libro de Apocalipsis, a una de las iglesias se les hizo un reclamo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y luego viene la palabra, por tanto, arrepiéntete y vuelve ¿a dónde? A tus primeras obras. Se dice que esta iglesia de Asia Menor habían alcanzado un nivel de vida no espiritual, hermanos, económico, que habían prosperado. Y la iglesia, se dice detrás de los estudios, que la iglesia ya le era más importante sus placeres que el propósito de Dios. Atender sus necesidades que los propósitos de Dios. Yo he dicho en algunas ocasiones esta frase. Cuando lleguemos al cielo, no crea usted que el Señor nos va a mirar y nos va a decir, oye, qué bonita casa construiste. Qué bueno eras para arreglar las cosas. No lo puedo sustentar con la Biblia. No crea usted que el Señor le va a decir, oye, qué bárbaro predicaba Saúl. No. ¿Sabe? Una de las preguntas que bíblicamente hablando puedo sacar, que se me va a cuestionar: ¿cumpliste con tu propósito? Como la parábola de los talentos. Te di talentos. ¿Hiciste tu trabajo? ¿Cumpliste tu propósito?
Hablo por mí. Yo sé que yo no voy a ser cuestionado, hermano, por cuántos sermones prediqué, si usaba la hermenéutica, la exégesis, si traducía bien. No, yo sé que no voy a ser cuestionado por eso. Por el propósito que se me encomendó como hijo de Dios salvo y como pastor con un llamado, con un ministerio, como padre de familia, como esposo, como hijo. Yo sé que tengo propósitos bíblicos. Eso es lo que se me va a cuestionar. A veces se tiene la impresión que al cielo se va a llegar y va a ser un party. Vamos a rendir cuentas. Por eso está el tribunal de Cristo. Y viera cuántas fuerzas se necesitan para cumplir con los propósitos divinos. Se necesitan fuerzas. Porque muchos de alguna manera se cansan. Se cansan de hacer lo que antes hacían. Por diferentes razones. La edad. ¿Cuántos recuerdan a Caleb? Allá, Josué capítulo 12, si mal no me equivoco. Josué, ¿te acuerdas cuando hablamos con Moisés? Tenía 45 años. Y yo le dije a Moisés, dame ese monte. Han pasado 40 años, o sea que ya tenía 85 años Caleb. Y me siento con las mismas fuerzas como las que tenía cuando peleaba. ¿Y de dónde venían esas fuerzas? De Dios. ¿Sabía usted que el monte que conquistó Caleb era el más importante o el más difícil de conquistar, sobre todo Canaán? Porque históricamente, geográficamente, ese lugar, ese monte que estaba allá en la parte, obviamente de arriba, se dice que ahí habitaban los gigantes. Había dos maneras de interpretar gigantes. Podía ser por sus habilidades de milicia, o sea que eran fuertes gigantes en el sentido de que no eran vencidos, y otros estudiosos dicen que eran gigantes de estatura, literales. Y quiero que figure a Caleb de 85 años, lidereando y tener que salir a la batalla sobre un monte que era prácticamente impenetrable porque había desventaja, había que subir. Los gigantes desde arriba atacaban, o sea que nunca iban a perder. Fue, e históricamente hablando, conquistó ese lugar. Cumplió su propósito. Lo cumplió. Tenemos un propósito que cumplir y Dios nos da las fuerzas, hermanos. Dios te da las fuerzas. Tal vez Dios te habló hace muchos años, hace mucho tiempo. Este es el propósito por el que te salvé. Tú eres luz en tu hogar. Hay amistades en tu trabajo, hay servicio. Ese es el propósito por el que te salvé. Y Dios nos da las fuerzas. Pero nosotros tenemos que hacer la parte, quiero decirlo así, la más comprometedora. Querer. Querer. Para que Dios nos dé fuerzas, ¿qué crees, hermano? Yo las tengo que querer. Y a veces me figura que nos sucede como los niños chiquitos. ¿Quiénes han jugado alguna vez con los niños chiquitos y luego le enseñan un billete de $20 y un dulce, un billete de $100 y un dulce, y luego le dices, ¿cuál quieres? ¿Sí han jugado alguna vez así, no? Se ve tan gracioso que los niños se van sobre el dulce, ¿verdad? Y uno acá dice, ¿cómo no? A veces a mí se me figura así. Dios nos da su fortaleza grande, física, emocional, espiritual. ¿Y sabe qué agarramos nosotros? Migajas, recuerdos, quejas. Y hay una frase que a veces uso yo. Y yo digo, no levantes migajas del altar. ¿Quién me ha escuchado? No
No levantes migajas del altar. No te levantes. No levantes migajas. Las migajas son las memorias, son los recuerdos. Es el darte por vencido. Las migajas es como decir, con esto me conformo. No. Hasta que su presencia te inunde. Hasta que tú puedas decir, Señor, no estoy dispuesto a renunciar hasta que se cumpla tu promesa en mi vida. Y si mis pies se cansan, literalmente hablando, mi espíritu está fuerte porque tú eres mi fortaleza. Señor, lo he intentado tantas veces, sí, pero ¿qué crees? Tal vez falta una más cuando el Señor se aparezca y te diga como a Pedro, vuelve a echar las redes. Y tú le vas a contestar, toda la noche estuve trabajando, pero la diferencia es que esta noche las voy a echar en tu nombre, dijo el apóstol Pedro. Dijo Pedro en aquel entonces. Y dice que arrojó las redes. Y obviamente las ganancias eran muchas que tuvo que pedir ayuda. Póngase de pie en esta tarde. Le comparto algo.